Bienvenidos a una nueva inmersión en la historia, aquí en nuestro espacio. Hoy vamos a abordar la figura de un papa, Silverio, un papa que llegó al trono de Pedro en un momento, bueno, de los más convulsos que uno pueda imaginar, ¿eh? Sí, totalmente. Piensa, Roma ocupada por el ejército bizantino. Uf, El poder del emperador ahí proyectando su sombra sobre la Iglesia. Y además, justo un año después de que el papa anterior, Agapito, reafirmara la independencia doctrinal de Roma frente a Constantinopla. vaya escenario. Una historia entonces de fe, de poder y de traición, ¿no? Exacto. Nos vamos a centrar hoy en el papa número 61, San Silverio. Un pontificado, como decías, brevísimo. Apenas un año, entre el 536 y el 537 después de Cristo. Y nuestra base, ¿de dónde sacamos la información? Pues mira, estamos trabajando con un extracto de un documento que se llama Episodio 98, San Silverio 536-537 DC, la cruz del papado en tiempos de traición. Es parte de un proyecto más grande, Camino en la sucesión. Entendido. Y bueno, ¿qué queremos conseguir hoy? Pues explorar ese año tan intenso, ¿verdad? Entender un poco las intrigas políticas que lo rodearon, ver por qué fue tan firme en su fe y además tocar un concepto que me parece fascinante y que su vida ilustra muy bien. Eso del martirio blanco. Exacto. Para entender a Silverio hay que meterse en la atmósfera de su tiempo. Sí, estamos a mediados del siglo VI, una época de inestabilidad tremenda para la Iglesia y para lo que quedaba del Imperio Romano, ya con el centro en Bizancio. Claro. El papa anterior, San Agapito I, había muerto precisamente en Constantinopla. Estaba allí en una misión diplomática y, bueno, ya se había enfrentado a ciertas, digamos, presiones teológicas y al poder imperial. Y justo en ese vacío, con el papa muerto lejos, llega a Roma el general bizantino Belisario y ocupa la ciudad. Eso es, Belisario que lo había enviado el famoso emperador Justiniano I. Su misión, reconquistar Italia que estaba en manos de los ostrogodos. O sea, un escenario de guerra, cambio de poder. Vaya momento para elegir papa. Pues sí, y en medio de todo ese torbellino militar y político, el 8 de junio del 536, eligen a Silverio. Un perfil curioso, ¿eh? Era hijo de un papa anterior, Hormisdas. Anda. Sí. Bueno, en esa época aún no estaba universalizado el celibato sacerdotal obligatorio, así que no era tan rarísimo. Y además, venía de la vida monástica. Hmm. Su elección, según dice la fuente, siguió la disciplina romana. Pero ojo, contó con el apoyo de los ostrogodos, que todavía controlaban parte de Italia y quizás veían en él a alguien menos pro-bizantino. Entiendo. O sea, una elección, digamos, canónicamente correcta, pero nacida en un contexto político explosivo. Un monje llamado a liderar la Iglesia en una ciudad ocupada por un imperio con sus propias agendas. Peligroso. Totalmente. Y la chispa, ¿eh? Ya estaba ahí, porque entra en juego una figura clave, la emperatriz Teodora, la esposa de Justiniano. Uf, Teodora, menudo personaje. Una mujer con una influencia enorme y con simpatías hacia las corrientes monofisitas. Recordemos rápido, el monofisismo decía que en Cristo había una sola naturaleza, la divina, que absorbía la humana, Que iba en contra de la doctrina oficial de Calcedonia, ¿no? la de las dos naturalezas. Exacto, la del Concilio del 451. Calcedonia estableció las dos naturalezas, divina y humana, unidas pero distintas. Y Teodora, bueno, no estaba muy de acuerdo con eso. Y además creo que tenía un motivo como más personal para querer meter mano en Roma, ¿verdad? Sí, sí. Estaba, digamos, resentida. Porque el papa anterior, Agapito, cuando estuvo en Constantinopla, había conseguido que Justiniano depusiera al patriarca de la ciudad, un tal Antimo, Ajá. que era protegido de Teodora y tenía, pues eso, inclinaciones monofisitas. Así que Teodora vio la elección de Silverio como su oportunidad para, bueno, para darle la vuelta a la tortilla. Vale, aquí empieza el lío de verdad. Teodora montó un plan. ¿Cuál era? Pues su estrategia era usar la presión política directa. Y tenía las herramientas perfectas en Roma. El general Belisario con sus tropas. Claro. Y la mujer de Belisario, Antonina, que era amiga íntima de Teodora y tenía mucha influencia sobre su marido. Vaya conexión. El objetivo era doble. Primero, forzar a Silverio a reinstaurar a Antimo como patriarca de Constantinopla. Y segundo, más en general, reconciliar a Roma con las facciones monofísitas que ella apoyaba. Básicamente le estaban pidiendo al Papa que cambiara la postura doctrinal de la Iglesia para encajar con los intereses de la corte imperial. Menuda prueba de fuego para Silverio. Durísima.
Y la respuesta de Silverio fue un no rotundo. Se mantuvo firme. Su deber era custodiar la fe de Calcedonia. Para él, la doctrina no era negociable, ni siquiera ante el emperador. Impresionante. La fuente recoge una frase que se le atribuye, muy potente. Podrán quitarme el trono, pero no la fe, te confieso. ¿Qué frase? Imagino que esa negativa en Constantinopla, y sobre todo a Teodora, no le sentó nada bien. Nada bien, ¿no? Esa firmeza fue su sentencia. Teodora, que estaba acostumbrada a salirse con la suya, pues no lo aceptó. Y activó la segunda parte del plan, la conspiración. ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo se montó la conspiración? Pues Teodora movió sus hilos a través de Antonina. Ella presionó muchísimo a su marido, a Belisario. Y pues, imagínate, entre la espada y la pared, obedecer a la emperatriz o respetar al papa. Al final, cedió. ¿Y qué hizo? Lanzó contra Silverio una acusación, gravísima, totalmente falsa. Traición. ¿Traición? ¿Con quién? Lo acusó de mantener comunicaciones secretas con los godos, precisamente los enemigos contra los que Belisario estaba luchando, supuestamente para entregarles Roma. Una calumnia perfecta para quitárselo de en medio políticamente. Y supongo que Belisario, con el poder militar en la mano, actuó rápido. De forma inmediata y brutal. Arrestaron a Silverio y le hicieron pasar por una humillación pública terrible. Le arrancaron las vestiduras pontificias, el palio, todo. Lo dejaron vestido como un simple monje. Madre mía. Y de ahí, sin juicio, sin defensa, sin nada, deportado directamente a Patara, una ciudad en Licia, en Asia Menor, lo que hoy es Turquía. Un papa depuesto y exiliado, por orden imperial, basándose en una mentira. Parece el final de la historia, pero creo que la fuente dice que hubo un giro, ¿no? ¿Qué pasó en Patara? Pues pasó algo sorprendente, sí. El obispo de Patara, donde estaba exiliado Silverio, habló con él, conoció el caso de primera mano y se convenció de su inocencia y de la injusticia tan tremenda que se había cometido. Qué valiente ese obispo. Mucho. Porque, ¿qué hizo? Viajó a Constantinopla, consiguió audiencia con el emperador, con Justiniano. ¿Con el propio emperador? Sí, le contó la verdad del asunto y le advirtió de las consecuencias de deponer injustamente a un obispo de una sede tan importante como Roma. Y parece que Justiniano, quizá no estaba al tanto de toda la intriga de Teodola, o quizá le preocupó la injusticia. El caso es que se conmovió. ¿Y qué decidió? Ordenó que Silverio volviera a Roma, para que se le hiciera un juicio justo. Por un momento parecía que la verdad iba a ganar. Una luz de esperanza. Pero claro, la red de Teodora era muy poderosa. Demasiado. Antes de que Silverio pudiera siquiera empezar el viaje de vuelta a Italia, los aliados de Teodora, que estaban en puestos clave, interceptaron la orden imperial o simplemente la ignoraron. Bloquearon su regreso. O sea que la voluntad del emperador no sirvió de nada. Para nada. La maquinaria de la emperatriz fue más fuerte. ¿Y entonces qué pasó con Silverio? ¿Cuál fue su destino final? Pues el final es aún más triste. En lugar de volver a Roma, lo desviaron y lo confinaron de nuevo. Esta vez en un sitio aún más aislado y terrible. La islita de Ponza, en el mar Tirreno. Ponza. Sí, una isla rocosa, desolada, que, irónicamente, según algunas tradiciones que menciona la fuente, pudo ser un sitio donde él mismo había vivido como monje antes de ser papa. ¡Qué cruel! Allí, sin apoyo, sin comida adecuada, seguramente maltratado, Silverio murió, el 20 de junio del año 537. ¿Y la causa? Hambre y abandono. Murió como un mártir, no por la espada directamente, pero sí por mantenerse fiel a su fe y a su ministerio. Es una historia terrible, de verdad. Un papa, sucesor de Pedro, muriendo de hambre en una isla prisión por las intrigas de una corte que encima se decía cristiana. Esto nos lleva a pensar en el significado más profundo, ¿no? Sin duda. Su martirio es muy particular porque, como dices, no fue a manos de paganos o enemigos externos. Fue el resultado de una persecución interna, orquestada por un poder político cristiano que quería someter la doctrina a sus intereses. Y esa tragedia, paradójicamente, sirvió para reforzar principios clave para la Iglesia. Me parece importante detenernos aquí. ¿Cuáles son esos principios que la resistencia de Silverio ayudó a reafirmar, según la fuente? Pues mira, la fuente destaca como 3 lecciones importantes, ¿no? La primera, la fe no depende del poder imperial, ni de ningún poder terrenal. Ningún gobernante, por muy emperador que sea, puede dictar la doctrina. La fe se basa en la revelación y la tradición, no en decretos políticos.
Un principio vital, sobre todo en esa época, con la relación Iglesia-Imperio tan tensa y confusa a veces. ¿Y el segundo? Segundo principio. El Papa es custodio, no dueño de la fe. Su autoridad, el primado de Pedro, se ejerce siempre en fidelidad a la tradición. No puede inventar doctrinas ni cambiarlas por conveniencia política, ni bajo la presión más brutal. Su papel es proteger y transmitir la fe. Entendido. Fidelidad a la tradición como base de la autoridad papal. ¿Y el tercero? Tiene que ver con cómo dio testimonio, creo. Eso es. El tercer punto es que el martirio también puede darse en la obediencia, en el sufrimiento silencioso, en la resistencia pasiva. Silverio no montó una rebelión, no excomulgó a nadie ahí mismo. Su defensa fue su no acceder. Fue aceptar que lo despojaran, el exilio y al final la muerte. Y ese testimonio silencioso, dice la fuente, tuvo una fuerza enorme, mayor que cualquier arma. Impacta también pensar en su origen, que venía de ser monje, probablemente más acostumbrado al silencio y la oración que a las intrigas de palacio. La fuente sugiere que vivió el papado más como una carga, una cruz, que como un honor, una corona. Exacto. Y esa actitud refleja ese ideal del buen pastor, ¿no? El que da la vida por las ovejas, no busca el poder terrenal, no responde con violencia. Se mantiene fiel hasta el final. Por eso, aunque su final fue trágico e injusto humanamente, la Iglesia luego reconoció su santidad, lo venera como mártir y está en el martirologio romano. Desde hoy, ¿qué lecciones podemos sacar de esta historia para entender mejor la Iglesia o la fe? La fuente apunta varias cosas interesantes. Primero, que la verdadera autoridad, la moral, la espiritual, está en la fidelidad a la verdad, no en dominar o en tener poder para obligar. Segundo, que obedecer a Dios y a la conciencia a veces exige resistir a los poderes de este mundo, incluso si esos poderes se visten de cristianos. Cierto. Y tercero, que la fortaleza de la Iglesia muchas veces se ve, paradójicamente, en la debilidad aparente de sus miembros más fieles, en esos santos que con su testimonio silencioso y sufrido la sostienen. Me viene a la cabeza esa frase que citaste antes sobre el trono y la fe, y otra idea conectada que menciona la fuente. El poder de Pedro no muere con su ciervo. Su fuerza está en la roca, no en la corona. Resume bien esa tensión, ¿no? Autoridad espiritual de Cristo, la roca, frente al poder temporal, la corona. Justo. Y toda esta reflexión sobre sufrir por ser fiel nos lleva de cabeza al concepto que adelantamos, el martirio blanco. Explícanos eso mejor. Normalmente pensamos en mártires y pensamos en sangre, en el martirio rojo. Que es el testimonio supremo de dar la vida físicamente, derramar la sangre por no negar a Cristo, como pasó masivamente en las primeras persecuciones romanas. ¿Vale? Pero junto a ese, la tradición reconoce el martirio blanco. ¿Y qué es exactamente el martirio blanco? ¿Un martirio sin morir? No necesariamente sin morir, como vimos con Silverio, pero sí sin que te maten directamente con una espada en el momento de confesar la fe. El martirio blanco es el martirio de la fidelidad constante en medio de la adversidad. Ajá. Implica sufrir persecución, exilio, calumnias, humillaciones, perder tu posición, tu libertad, por mantenerte fiel al Evangelio y a la doctrina. Es un testimonio heroico de resistencia moral y espiritual. ¿Y por qué se vuelve relevante, sobre todo después de que el imperio se hiciera cristiano? Pues porque la amenaza cambió de sitio, digamos. Una vez que el cristianismo fue la religión oficial, o al menos tolerada y favorecida, el peligro ya no venía tanto de fuera, del verdugo pagano. Claro. Muchas veces, la prueba más dura venía de dentro, de la presión del poder político cristiano para controlar la Iglesia, de las luchas teológicas que se volvían luchas de poder, de los intentos de usar la fe para fines políticos. Entiendo. En ese nuevo contexto, la figura del mártir blanco, el que sufre por fidelidad a la ortodoxia frente a otros cristianos, pues cobra una importancia enorme. ¿Y San Silverio encaja ahí perfectamente? Es un caso de libro, quizá uno de los más claros. Su persecución y muerte no fueron cosa de paganos. Fueron instigadas por una emperatriz cristiana, Teodora, usando el aparato del Estado para intentar imponer su visión teológica, que era heterodoxa. ¿Y él se negó? Se negó a ceder en su defensa de la fe de Calcedonia, y el precio fue ese: deposición, exilio y muerte por abandono. Todo su sufrimiento fue consecuencia directa de su fidelidad. Su silencio forzado y su muerte fueron su palabra más fuerte. La fuente dice que Silverio no fue el único papa que sufrió este tipo de martirio blanco, ¿no? Efectivamente, la historia de los papas tiene varios ejemplos así.
La fuente menciona a San Liberio, en el siglo IV. Lo exilió el emperador Arriano Constancio II, por negarse a condenar a San Atanasio, el gran defensor de la divinidad de Cristo. También a San Martín I, en el siglo VII. Lo arrestaron brutalmente, se lo llevaron a Constantinopla, lo juzgaron, torturaron y exiliaron a morir en Crimea por oponerse a la herejía monotelita, que tenía apoyo imperial. Tremendo. O San Gregorio VII, en el siglo XI, el gran reformador, murió en el exilio en Salerno diciendo aquello de «Amé la justicia y odié la iniquidad, por eso muero en el destierro», después de su lucha con el emperador Enrique IV por la libertad de la Iglesia. E incluso más tarde, Pío VII con Napoleón. Exacto, en el siglo XIX, encarcelado y humillado por Napoleón por resistirse a que la Iglesia se sometiera al imperio francés. Todos comparten ese patrón, sufrir mucho por defender la autonomía espiritual de la Iglesia y la integridad de la fe frente al poder político. Su sufrimiento, aunque no siempre acabara en sangre directa, tuvo una dimensión de martirio muy profunda. Sin duda, y este concepto no es algo inventado después, tiene raíces bíblicas. Jesús ya avisó a los discípulos: «Seréis llevados ante gobernadores y reyes por mi causa, para dar testimonio», Mateo 10:18. Cierto. Y también les dijo: «No temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma», Mateo 10:28. El sufrimiento aceptado por fidelidad al Evangelio, sobre todo para los que tienen responsabilidades como el Papa, sucesor de Pedro, se entiende como una forma de parecerse a Cristo, de participar en su martirio. La autoridad del Papa vista así no es tanto poder como servicio. Su trono es la cruz, su victoria es la fidelidad hasta el final. Y mirando nuestro mundo de hoy, tan distinto del siglo VI, ¿sigue teniendo sentido hablar de martirio blanco? Pues la fuente argumenta que sí, y yo creo que es una reflexión interesante. Aunque hoy, en muchas partes, los cristianos no sufren la persecución violenta de antes o la presión directa de emperadores. El martirio blanco puede darse de formas más sutiles, pero igual de reales. ¿Cómo, por ejemplo? Pues piensa en defender la verdad del Evangelio o la enseñanza moral de la Iglesia frente a culturas que pueden ser hostiles o indiferentes o que promueven valores contrarios. Puede vivirse al resistir presiones ideológicas, el relativismo, la tentación de rebajar la fe para hacerla más cómoda o aceptable socialmente. O sea que cada vez que un creyente, sea laico o sacerdote, mantiene su integridad y fidelidad a la verdad, a pesar de las consecuencias negativas que pueda tener, ridiculización, marginación social, perder prestigio, oportunidades de trabajo, ¿estaría viviendo algo de ese espíritu del martirio blanco? Correcto. Sería una manifestación de esa paradoja cristiana que San Pablo expresó también. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. 2 Corintios 12:9. La fuerza de Dios que actúa en la debilidad humana. Ya. Así que, sea rojo o blanco, el martirio, en el fondo, es como la firma de autenticidad de una fe que se entrega por amor, que no busca imponerse por la fuerza, sino dar testimonio de la verdad hasta el final. Me gusta una frase con la que cierra la fuente. El martirio no se busca, se acepta. No se impone, se ofrece. No se teme, porque quien muere por la verdad ya vive en ella. Bien, creo que hemos cubierto bastante. Hagamos una recapitulación rápida. Hemos visto la historia dramática de San Silverio, un papa monje elegido en un momento de tensión política y militar brutal, que se enfrentó a la todopoderosa emperatriz Teodora y a todo el imperio bizantino por mantenerse fiel a la doctrina ortodoxa. Una fidelidad que le costó todo. El trono, la dignidad, la libertad y al final la vida, muriendo abandonado en el exilio. Y hemos visto cómo su figura es un ejemplo clarísimo de lo que llamamos martirio blanco. Ese testimonio de resistencia pasiva, pero firme. Un sufrimiento aceptado por amor a la verdad, frente a una persecución que nació dentro del propio mundo cristiano. Y su historia, aunque sea de hace casi 1500 años, nos conecta con algo muy actual, ¿no? Esa tensión entre la conciencia, los principios que uno tiene y las presiones de fuera. El poder, la ideología dominante, la conveniencia social. Nos hace preguntarnos por el precio de ser fiel a la verdad, en cualquier época, incluida la nuestra. Y esto nos deja con una última reflexión, quizás una pregunta abierta para que sigamos pensando, ¿no? Inspirada en la fuente que hemos visto. A la luz de la historia de Silverio y del concepto de martirio blanco, ¿qué valor, qué eficacia real tiene hoy ese testimonio silencioso, esa resistencia pasiva?
Buena pregunta. En un mundo tan lleno de ruido, de polarización, de enfrentamiento directo, ¿queda sitio para esa fidelidad callada pero firme? ¿Cómo pueden las personas o las instituciones mantener su integridad frente al poder sin tener que ir siempre al choque frontal? Claro. Y por otro lado, ¿dónde está la línea? ¿Cómo distinguimos esa firmeza paciente de lo que podría ser simple pasividad o resignación ante la injusticia? Sin duda, es una cuestión compleja, muy actual, que la historia de San Silverio nos deja sobre la mesa.